Entonces, ustedes tenían el día de hoy, bueno, ya entregaron algunos desde el viernes su cuestionario, este cuestionario número 1, donde se les pedía que hicieran una revisión de algunos capítulos de Varian respecto a cómo observa la teoría neoclásica a la empresa, ¿no? Y cómo conceptualiza al empresario. Entonces, ¿quién me empieza a platicar un poquito de qué identificó? Ahí tienen sus documentos, me imagino siempre ténganlos a la mano. Entonces, ¿quién quiere empezar? Recuerden que esto es bien importante que participen, ¿no? Entonces, adelante. ¿Quién quiere iniciar? Yo, profesora. Adelante, Pues, Andrea. bueno, usted nos plantea así como en la pregunta qué papel asigna tanto a la empresa como al empresario esta teoría y pues de lo que puede identificar en realidad al empresario como que ni figura así en las explicaciones o bueno, no logra identificar bien como que tome un papel tan importante. Y respecto a lo que es la empresa, pues no tampoco le da un papel como tan importante, ya que pues como que todo lo basa en lo que sería la competencia perfecta, los principios de competencia perfecta, donde el mercado pues prácticamente solito se autorregula y solito hace esto, bueno, o sea, solito responde a lo que está pasando con los agentes y los únicos agentes económicos que pues logra identificar o yo logro es como el productor y el consumidor, pero no especifica la empresa como tal. Y en términos del productor, Andrea, ¿qué te llamó la atención? ¿Algo en específico? Porque eran Pues los capítulos, recuérdenme, era... el uno, ajá, que es la tecnología, el 2 el 13 los mercados competitivos, 17 el intercambio y 18 la producción. ok, entonces es tecnología, que ahorita voy a preguntar un poquito de eso, tecnología, el mercado competitivo, ¿no? Después me hablabas de que era el intercambio El y el otro intercambio. era de producción. Entonces tú identificas a consumidores y a productores, obviamente cuando estamos hablando de productores estamos hablando de la empresa, algo que te haya llamado la atención, alguna explicación en especial acerca de esta cuestión de cómo se realiza la producción en una economía de mercado. Pues yo creo que nada más esta parte de se produce buscando maximizar como los beneficios y minimizar los costos. Creo que esta parte, yo creo que es como la que se me hace más bueno, porque según esta teoría, pues eso es lo que siempre se busca, pero pues en la realidad yo creo que no siempre se busca eso. Pero para esta teoría en específico, pues es así como, bueno, no sé, la siento así como muy cuadrada en que solo es eso y nada más. Ok, perfecto, Andrea, muchas gracias. Ok, ya Andrea nos estuvo platicando ahorita un poquito de su primera impresión de estos 4 capítulos que ustedes estaban revisando, ¿no? Acerca de esta cuestión de la producción. Y dice, ¿no? Ahorita ustedes, si alguien quiere abordar o un poquito más acerca de esto que ya platicaba Andrea, que el fin último que se le asigna al productor es la maximización de beneficios o la minimización de los costos, ¿no? Es el objetivo al cual siempre están destinados o están enfocados todos sus esfuerzos. Eh, y obviamente, cuando estamos hablando de producción, esto está íntimamente vinculado con el papel de la tecnología. Alguien que me pueda platicar acerca de cómo perciben este capítulo de la tecnología, cómo la aborda la teoría neoclásica, algo que les haya llamado la atención. Ah, yo, profesora. Yo, profesora. Ah, ok. A ver, entonces empezamos con José y César. Vale, vale. Adelante. Bueno, a mí me pareció interesante eh, que podemos observar cómo impacta la tecnología matemáticamente Uh-huh, con la función de Cook-Douglas. uh-huh. Eh, con esta función, la variable tecnología impacta directamente en la variable capital y en la variable trabajo. Y los exponentes de la función, que son alfa y beta, es el grado de relevancia que tiene el capital y el trabajo en la producción de bienes y servicios.
Em, y, y bueno, descubrí que esta función Ajá, tiene rendimientos constantes a escala ajá, y por lo tanto es una función homogénea de grado 1. ok, rendimientos constantes. Te escucho, te escucho. Ajá, Entonces, si hacemos el supuesto de ceteris paribus, podemos ver cómo al aumento de una unidad de capital ajá, o de trabajo, cuál es el efecto en la producción. Entonces, a mayor tecnología se tiene más eficiencia en, en la producción. ok. Mayor Esto fue lo que tecnología, entendí perfecto. sobre la tecnología. Ok, y ahorita regreso a varias cosas que Ah, dijiste, sí, José. no, Ajá, yo también quisiera agregar algo. ujú, Entonces, si se tiene mayor tecnología, se pueden ampliar las posibilidades de producción. ok, Eh, Este, porque potencializa el trabajo que emplea el capital, es medido en unidades monetarias, ujú, y el trabajo, que es medido por horas de trabajo. ok. Entonces eso fue más o menos lo que entendí, cómo impacta la tecnología a la producción, ¿Cómo aumentando impacta las la posibilidades de producción. Ok, perfecto, José. Adelante, Sí. César, respecto a esta cuestión de la tecnología, algo que te haya llamado la atención adicional a lo que ya veía José, o que tú también te llama la atención esas cuestiones. Bueno, sí, ya sumando un poquito más a lo que dijo mi compañero, complementando, por así decirlo, es que pues el papel que asigna esta teoría desde el punto tecnológico es que la empresa es el productor de bienes a través de la combinación de la adquisición de distintos factores de producción, Ujú. y estos factores de producción pueden llegar a ser fijos o pueden llegar a ser variables también, y esto puede llevar a la empresa a que posponga dicha producción, ya que estos elementos tecnológicos pueden llegar a cambiar o variar en el tiempo. Ok, Eso es como para complementar lo que dijo mi compañero, porque también iba a decir ok. cosas similares. Cuestiones fijas, variables, aquí es la cuestión del horizonte. ¿Qué es lo que se busca en la empresa? En esta cuestión, obviamente, de la maximización de beneficios, la minimización de costos, se tiene que buscar que, en términos, la máxima producción o la mínima producción que haga que la empresa sea eficiente. Recuerden sus cursos de micro que ya han llevado hasta Ah, sí, micro 4, ¿no? Entonces, ahí siempre están buscando qué nivel de producción. La producción, ¿qué, chicos? yo tengo una idea más o menos. Ajá, El objetivo de la empresa es buscar el punto de la producción donde ya no le sea más costoso producir un bien extra. ujú, Entonces ahí entra el tema de rendimientos crecientes, constantes o decrecientes a escala. ok, Entonces, la empresa para que sea eficiente tiene que encontrar ese punto de la producción y minimizar los costos para ser referente en los precios del mercado. ok. Si se acuerdan de sus cursos de micro, ¿no? Cuando ustedes hacían todas esas cuestiones, hasta gráficamente ustedes veían que donde la empresa alcanza su punto máximo de eficiencia es en el óptimo técnico, ¿no? Y después todavía puede seguir produciendo la empresa hasta un máximo técnico donde si ustedes ven la función de producción, esta función de producción presenta rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces,
como comenta su compañero, la empresa tiene que encontrar, de acuerdo a la teoría neoclásica, ¿no? Tiene que encontrar aquel nivel de producción, generalmente un nivel de producción máximo, antes de que se presenten esos rendimientos decrecientes, porque a partir de los rendimientos decrecientes, los costos marginales exceden a los beneficios marginales, ¿no? Aquí nos vamos a cuestionar, ¿no?, si en la realidad eso sucede y si la empresa, en lugar de estar buscando una máxima producción, está buscando la mínima producción que le permita ser eficiente, ¿no? Entonces aquí también es toda una discusión respecto a estas cuestiones. Entonces, bueno, me platicaban de esta cuestión de la tecnología. En cuestión de la tecnología, y dado que está, como les decía, sumamente vinculada a la producción, ¿les decían algo acerca de diferencias tecnológicas entre las empresas? ¿Algo? ¿Cómo se organizaba la producción? ¿Algo ahí? Viviana, Norma. Acuérdense, Viviana y Norma, que es bien importante que participen. Adelante, Viviana. Claro, profesora, no, recordando un poco igual del variante que lo hemos visto en los cursos de microeconomía y de esta clase anterior, pues recordamos que bueno, en la teoría económica de la empresa opera bajo un mercado perfectamente competitivo, donde pues como vemos el empresario realmente no juega un papel importante porque solo el empresario es el que se encarga de transformar bueno, los factores de producción en productos y eso lo hace a través de valores óptimos que encuentra pues, de la función de producción. Entonces yo recuerdo que en esta teoría se asume que no hay una innovación tecnológica o sea, bueno, que todos operan con la misma tecnología, se podría decir, por lo mismo, o sea, ay, no sé, o sea, porque las tecnologías ya están dadas y todas las empresas operan bueno, el mismo nivel tecnológico. Entonces, ok, mismo nivel tecnológico, porque hay un nivel tecnológico en un momento determinado y ese nivel tecnológico involucra, ¿no?, o determina la producción de todas las empresas en un momento del tiempo. Ok, ahora, alguien más aquí, Cristian, Verónica, Norma, Itzel, que se está incorporando, Franco. ¿Me dice algo estos capítulos que ustedes revisaron acerca de por qué surge la empresa, cuál es su función en este mercado perfectamente competitivo, en esta cuestión del intercambio? ¿Qué me dicen más? ¿Qué otra cosa pudieron identificar acerca de la empresa y el empresario? Yo podría participar. Adelante, Franco. Bueno, como bien mencionaban mis compañeros, pues estamos hablando de un mercado competitivo en donde en el mercado se determinan los precios y cantidades de equilibrio. Y entonces a la empresa como que lo único que le dejan pues es manejar sus factores productivos, o sea, cómo acomodarlos, por decirlo así, para que su función de producción sea máxima, para que no incurra en costos cuando, como bien mencionaba, cuando aumenta la producción, que aumenten sus costos, sino que llega a un punto máximo. Ajá. Y en el primer capítulo mencionaba algo sobre las tecnologías, que ahí me quedó un poquito de duda. No sé si me podría apoyar, porque ahí mencionaba tres tipos de tecnologías, las monótonas, las convexas y las regulares, Ujú. pero las monótonas no las entendí muy bien. No sé si esas las podría explicar un poquito mejor. Ok, entonces aquí lo anoto. Si me da tiempo, ahorita lo explico. Si no, lo vemos en la siguiente sesión. Entonces, en esta cuestión de las tecnologías, ¿no? Las que dices que no entendiste fueron Profesora también, ajá, adelante. Adelante, ¿quién quería participar? ¿Viviana? O sí, yo. adelante. Bueno, algo que recordé que también es como muy importante en la teoría, bueno, neoclásica, Ujú. es que las empresas tienen libertad de entrada y salida. O sea,
no sé, por ejemplo, una empresa productora de autos puede decidir de, ¿sabes qué? Ya no quiero producir autos y ahora voy a producirse yogur. O sea, son empresas donde el conocimiento realmente a veces no es como tan importante, o sea, pueden cambiarse de un otro y así. Y ya. Ok, entonces, bueno, recuerden chicos, me interesa mucho que participen, ¿no? Entonces, si quieren participar, ahorita que empecemos la exposición de este tema, si quieren abrir micrófono, no hay ningún problema, háganlo, ¿no? A mí me interesa mucho que participen, somos un grupo pequeño y entonces eso es importante aquí. Entonces, vamos a iniciar esta presentación de la teoría neoclásica, ¿no? De la empresa y sus paradojas. Y yo creo que resulta relevante que revisemos cuáles son los supuestos básicos que ustedes han revisado a lo largo de toda la carrera, ¿no? en sus asignaturas de microeconomía respecto al papel, ¿no? de la empresa, que realmente, como decían sus compañeros, parece increíble que siendo la empresa tan relevante, ¿no? en una economía de mercado, sea tan poco mencionada, ¿no? o se le dé un papel tan irrelevante en la teoría neoclásica. ¿No? Entonces, las empresas son sumamente importantes en esta economía de mercado porque ellos organizan los principales procesos productivos, generan la mayor parte del empleo, productos, ¿no? Transforman recursos productivos, dentro de la empresa se aplican, se renuevan, se generan tecnologías, innovaciones, conocimiento. Entonces es increíble, ¿no? que en esta teoría que hemos revisado a lo largo de toda la carrera nos digan tan poco, ¿no? De este agente, ¿no? llamado el productor, que es la empresa, y también que no nos digan absolutamente nada acerca de cómo funciona. A ver, no solamente de cómo funciona internamente la empresa, sino por qué surgen, cuál es su función, ¿no? Cuáles son los mecanismos que llevan al crecimiento de la empresa y también cuáles pueden ser los límites a este crecimiento. Entonces, estas van a ser cuestiones muy importantes que vamos a revisar a lo largo de todo este curso. El punto de partida siempre es la teoría neoclásica, porque es lo que ustedes han estudiado, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes posturas teóricas, generalmente englobadas en dos corrientes. La primera, que es toda esta cuestión de la teoría de la nueva economía institucional, y en esta economía o en esta nueva economía institucional vamos a encontrar las perspectivas contractuales, las perspectivas de conocimiento o evolutivas, toda esta cuestión también de la nueva síntesis institucional, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a revisar va a quedar englobada en esa corriente teórica, principalmente por el papel o por el concepto de institución. Ahorita vamos a platicar acerca de qué entienden ustedes por institución. Y vamos a revisar, y que esto es bien importante en el trabajo de investigación que ustedes van a realizar, una propuesta teórica acerca de lo que es la empresa, cuáles son sus límites, sus motores de crecimiento, cómo se organiza la empresa, desde una visión que no necesariamente tiene fundamentos microeconómicos, sino que inicia esta teoría analizando el contexto macroeconómico y cómo este contexto macroeconómico puede determinar en un momento determinado el funcionamiento de la empresa. Entonces, eso es lo que vamos a revisar nosotros con la teoría de la regulación, ¿no? Entonces, a pesar de que ustedes puedan encontrar en distintos documentos que la teoría evolutiva, que la teoría de las capacidades son corrientes heterodoxas, pues no necesariamente, porque encuentran sustento en muchos de los supuestos básicos de esta teoría neoclásica, o buscan eh, ampliar, ¿no? Flexibilizar estos supuestos para que se adecuen más
a la realidad. Recuerden que una teoría, la función de una teoría, ¿cuál es? ¿Los escucho? Abstraer la realidad. Bueno, una teoría, en un modelo tú abstraes la realidad, pero ¿cuál es la función de una teoría? De una teoría económica, lo que ustedes han revisado, ¿cuál es la función de la teoría keynesiana, post-keynesiana, de los nuevos keynesianos, la teoría marxista, la teoría neoclásica, los estructuralistas, los austriacos? ¿Cuál es la función de todos esos argumentos que han revisado a lo largo de la carrera? Pues yo digo que es como explicar la realidad y dar solución al problema, ¿no? Que se encarga. Más bien predecir fenómenos económicos, ¿no? Predecir fenómenos económicos. A ver, ¿alguien más? Yo diría que es más como describir los fenómenos. ¿Ok? ¿Describes los fenómenos? ¿Alguien más? Sí, eso es un conjunto de ideas para describir ciertos fenómenos que aún no terminamos de entender. Una teoría, ¿no? A ver, cuando ustedes están revisando la teoría neoclásica y lo que vamos a platicar el día de hoy, esta teoría me dice que, de acuerdo, ¿no? Hay toda una serie de conceptos que se van a vincular en una argumentación lógica, ¿no? Lógica, bajo ciertos supuestos, me dicen cómo funciona o cómo voy a explicar la realidad. Como dicen sus compañeros, que observo y explico, ¿no? Bajo ese marco teórico, bajo ese marco conceptual, bajo ese marco argumental que se construye, la visión de diferentes autores que se engloban, ¿no? en una teoría porque coinciden en distintos argumentos de cómo funciona la realidad. Entonces, ¿no? Cuando ustedes están haciendo o van a hacer esta idónea comunicación de resultados y que tienen todo su apartado teórico, en ese apartado teórico, si ustedes están viendo el papel de las instituciones, pues van a buscar qué me dicen o cuál es la visión, su concepto de institución para la teoría neoclásica y cómo observa ese concepto en la realidad. Porque al final es lo que busca una teoría, explicar la realidad. ¿Por qué se dan avances teóricos o por qué surgen otras teorías que tratan de enriquecer lo que han dicho teorías pues ya eh, que van quedando desfasadas en el tiempo? ¿Por qué? Podría ser porque en base a las observaciones, digamos, en base a esa teoría se van encontrando como errores y entonces se van como enriqueciendo o se van a lo mejor tratando de pues resolver o dar un, digamos, solución a esos problemas o esos errores que se han ido encontrando. Entonces, hablamos de errores que ustedes se dan cuenta que la teoría me dice que la realidad funciona o se desarrolla de esa forma, pero la realidad te grita otra cosa. Entonces se van haciendo distintos aportes dentro de la misma línea teórica o desde otras cuestiones críticas que señalan esas discrepancias entre la realidad y la teoría. Y entonces se van haciendo avances. ¿Por qué? Porque una teoría tiene que poder explicar la realidad. ¿Y cómo es la realidad, chicos? ¿Es una realidad estática o cómo es? No, La para nada. realidad siempre va cambiando. La realidad siempre va cambiando, es dinámica, ¿sí? Entonces, la teoría también tiene que evolucionar conforme a qué? Conforme a cómo esté evolucionando la realidad. Y obviamente va a haber un desfase, porque tú vas observando algo y escribes, pero las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, eh, ¿cuándo surge esta teoría neoclásica? ¿Cuál es el contexto en el que surge esta teoría neoclásica? Fíjense, uno de los supuestos básicos, y aquí los pongo, ustedes los pueden ver desde intro a la micro 1, y nos los aprendemos como en cuestión catecismo, ¿no? Mercados perfectamente competitivos, empresas precio aceptantes, en competencia perfecta,
Producto homogéneo, un único precio de mercado, libertad de entrada y salida, es decir, no hay barreras, ¿no? A la entrada o a la salida de esa industria, de esa rama. Hay una competencia perfecta y hay información perfecta y un estado dado de la técnica. Entonces, todo esto lo han visto a lo largo de todos sus cursos de micro. Pero quiero que me expliquen qué implican los mercados perfectamente competitivos. A veces nos aprendemos conceptos, pero nos acostumbramos, ¿no? Simplemente a repetirlos, pero dejamos de lado esta visión crítica, ¿no? Respecto a qué significan esas tres palabritas. Mercados perfectamente competitivos. Y eso de perfectamente, ¿no? Estoy asumiendo cosas, híjole, bien fuertes, ¿no? Competencia perfecta, información perfecta. ¿Quién me platica de estas cuestiones? Porque en esta teoría tenemos que ubicar cuál es el papel de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿quién empieza a explicar acerca de esta cuestión de qué implica un mercado perfectamente competitivo? ¿Qué es la competencia? Yo quisiera participar. Adelante. Bueno, esos supuestos se hacen para modelar la situación más eficiente a la que puede llegar una economía. Ajá, a ver, Pero, explícame un poquito más. pero, y, y ya con eso podemos ver los efectos que podría tener un incremento en la cantidad producida, qué efectos tienen en el precio. Pero la realidad, por supuesto que no es así. Entonces, supongo yo que más bien es para ver los efectos que tiene en una situación muy eficiente. Nosotros nos encontramos en una situación de mercados imperfectos. Ok. Entonces, es más fácil tener un modelo abstracto en una situación eficiente. Ojo, fíjate, tú mencionaste, José, algo, dices, bueno, pues es que es un modelo que me ayuda a simplificar varias cuestiones. Estamos en mercados imperfectos, pero si tú observas, ¿no? Todas las propuestas de política pública, si tú ves esta cuestión de la Comisión de Competencia Económica, siempre nos dicen que tenemos que luchar, ¿no? A nivel regulatorio ante este tipo de comportamientos en los mercados, es decir, pasar de mercados imperfectos, ¿no? A mercados perfectamente competitivos, a mercados donde lo que prime sea la competencia económica, ¿no? Y entonces que por eso tenemos que nosotros que apoyar toda esta cuestión de la protección de los derechos de propiedad, toda esta cuestión de un marco institucional claro, ¿no? Entonces, si bien, como tú comentas, podemos estar en situaciones de mercados imperfectos, lo ideal, ¿no? Todo está hacia dónde, ¿no? Encaminado a generar mercados perfectamente competitivos. La pregunta es, ¿qué implica un mercado perfectamente competitivo? ¿Qué implica que exista competencia perfecta? ¿Qué implica que exista información perfecta? ¿Qué es la competencia? Vamos a empezar desde ahí. Verónica, ¿para ti qué es la competencia? ¿Qué es competir? Verónica, está entrando con otro. A ver, en lo que puede conectar Verónica su audio, ¿quién me comenta? Itzel, porque no te he escuchado. ¿Qué implica la competencia, Itzel? ¿Me escucho, profesora? Sí, Verónica, sí te escucho. Chicos, Itzel, nada más un momento. ¿Estás aquí, Itzel? Ok, no sé. Entonces, chicos, es bien importante que participen. Lo vuelvo a decir desde la clase 1. Si ustedes no participan, voy a estar preguntando. Y si no están contestando, eso tiene problemas, ¿sale? Entonces, Verónica, adelante. Estábamos con esta cuestión de la competencia. ¿Qué entiendes por competencia? Para mí la competencia es que todos busquen
pues ser el mejor, ¿no? En el sector en el que están. Entonces, para mí, por ejemplo, la teoría neoclásica, así como comentó mi compañera hace un momento, Ajá. la teoría neoclásica se supone que la tecnología es igual para todas las empresas, pues en realidad no había o no habría cómo competir, ¿no? Porque todas las empresas tendrían el mismo nivel de tecnología. Ok. Entonces, ok, Verónica dice, a ver, cuando hay competencia yo busco ser mejor, quiero ser mejor que el otro. Entonces, ¿qué se tendría que hacer en competencia, chicos? ¿Qué tendrían que hacer las empresas o cuál sería un comportamiento normal de las empresas que compiten? Que no existan monopolios ni oligopolios. Eso sería lo más ideal, que Ok, hubieran muchas empresas en que un hubieran mercado. muchas empresas. Ok, imagínate, José, que tú quieres conquistar a una chica, ¿sale? Y entonces esa chica, tú eres uno de de 5 chicos que están buscando el amor de, de esta muchacha, ¿no? ¿Tú qué haces para que te voltee a ver y te acepte una cita? Estás compitiendo. ¿Qué haces? Pues hacer lo mejor que puedo. ¿Y qué sería lo mejor que pudieras hacer? Am, bueno, si fuera una empresa, No empezamos con la empresa. A ver ah, tú, bueno, en el ejemplo, José, ¿qué harías? pues me arriesgaría y pondría mis capacidades emprendedoras para ir a Ay, no, buscarlo. de veras, ustedes son, híjole, me arriesgaría a mis Eh, capacidades emprendedoras. Pues, ¿qué capacidad emprendedora? A ver, en palabras llanas, ¿qué harías, José, si te gusta una chica, Ir a tu hablarle vecina? primero. Le irías a hablar primero. Entonces, bueno, Sí, acuérdate que son 4 aparte de ti, 5, ¿no? Que buscan quedarse con el amor de esta mujer. Entonces, ¿qué haces? sí. ¿Vas a ser igual que los demás? No, Entonces, ¿qué tengo que tendrías ser que hacer? algo especial que Tienes no que hacer algo especial. ¿Qué tendrías que hacer? tuvieran los demás. Algo especial que no hicieran, ser algo diferente, Ajá, algo distinto. algo distinto. Ok, entonces haces algo distinto y el Algo objetivo, creativo que le guste, o no algo sé. creativo que le guste. Y entonces vas a buscar hacer algo creativo que le guste ahí a la chica. ¿Y con qué objetivo vas a hacer eh, algo creativo? ¿Qué quieres obtener como fin último? Pues su amor, ¿no? Su amor. Conquistarla. Entonces, tú te quieres hacer con el amor de esa persona. Decía su compañera, quiero ser el mejor. ¿Quieren ser el mejor o quieren ganar? Queremos ganar, ¿Quieres ganar? estar en una situación eficiente, un punto óptimo. Ay, ustedes, bueno, están enamorados de la neoclásica. Situación eficiente y punto óptimo. Ok, bueno, a ver, ahí luego, al final del curso, ahí hablamos. Entonces, seguimos con esta cuestión. Yo busco ser el mejor. Tú buscas ganar, ¿no? Ese es el objetivo. Si tú te quieres quedar con el amor de un hombre, de una mujer, tú buscas ganar y dejar a todos detrás, ¿sí? Y entonces, para ganar, tú te vas a poner con alguna consideración moral, no sé, de valores ahí para ganar el amor de alguien o el chiste es ganar. El chiste es ganar, El chiste es tener ganar. una utilidad. Utilidad. Ah, Ay, o sea, te juro, José, que si es- vas ¿cómo se llama? A conquistar allá a tu vecina, le empiezas a hablar de utilidad y de el punto óptimo y de la eficiencia, no te va a hacer caso. Entonces, otra tiene que bueno, ser ahí en términos en coloquiales, pues términos estar bien, coloquiales. ¿no? Pues sí, conquistarla para ser feliz, yo y ella. Conquistarlo para ser feliz. Ok, entonces, cuando estamos hablando de competencia, chicos, cuando ustedes están en una competencia deportiva, en una competencia amorosa, en una competencia educativa, lo que ustedes quieren es ganar y van a hacer uso de todos aquellos recursos a su alcance, legales o no legales, ¿no? Para poder ganar. Entonces,
competencia significa destruir al otro. ¿Quedarte con quién? Quedarte con el premio, ser el ganador de la medalla, llegar en primer lugar en la carrera, quedarte con el amor de la mujer o del hombre que les gusta ser. Esa es una competencia, ¿sí? Entonces, si aquí como supuesto básico en la teoría neoclásica que me dicen que consumidores y productores se van a encontrar en mercados perfectamente competitivos, donde hay competencia perfecta, estaríamos esperando ¿qué, chicos? Un escenario donde hubiera una competencia, un enfrentamiento encarnizado por ganar, ¿sí o no? Pura cuestión lógica. ¿Sí o no? ¿Quién de acuerdo? ¿Quién en desacuerdo? Sí, Sí. De acuerdo. pero bueno, ahí maestra, también sí, incurrimos en la diferenciación como del producto, ¿no? Que es lo que mencionaba mi compañero, diferenciarte tú para, pues, opacar, por decirlo así, a los demás. opacar a los demás. Incorporar el mercado. Entonces, queremos acabar a los demás, queremos ganar. ¿Qué implica competencia perfecta? Que no hay competencia. En competencia perfecta no hay competencia, porque me dicen que en competencia perfecta todas las empresas, ¿cómo son, chicos? Los voy a reprobar de aquí a mi Son cuarto, iguales. Iguales. Todas las empresas son iguales, ¿no? Llegan a un mercado y aquí ustedes lo están viendo, dicen son precio aceptantes, ¿sí? Es decir, fíjense, todas son iguales. Ahorita que platiquemos de esta cuestión tecnológica, todas las empresas tienen acceso al mismo tipo de tecnología, ¿sale? Todas las empresas operan a la misma escala, ¿no? Entonces, con el mismo nivel tecnológico, que es también lo que determina en cierta medida la escala operativa de la empresa. Y entonces, cuando tú llegas a un mercado, ¿no?, perfectamente competitivo, todas las empresas son iguales. Entonces, José Márquez se enfrenta, así como en Matrix, a un montón de estos hombres que andaban ahí con sus lentes, que no me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? Todos son igualitos. Y en competencia perfecta, si tú te quieres diferenciar y pensemos que dices, bueno, voy a hacer cosas para que ofrezca precios diferentes o un producto diferente, pues ¿qué creen? ¿No? Que el producto es el mismo, ¿no? Todos vendemos el mismo producto, ¿no? Y entonces, pues como vendemos el mismo producto, tenemos acceso a la misma tecnología, tenemos la misma escala operativa, pues nadie puede hacer nada en ese mercado. Y entonces tenemos que tomar el precio, ¿no?, que es el precio de equilibrio en ese mercado que se determina vía la oferta y la demanda, y por lo tanto las empresas son precio aceptantes. ¿Hay competencia en competencia perfecta? No. En competencia perfecta no hay competencia. Entonces, cuando me dice José que estamos en mercados imperfectos, estamos en mercados donde hay ¿qué? Competencia. Donde hay competencia, porque el objetivo de la competencia es ganar. Y entonces vemos mercados que están concentrados porque unos se ganaron, ¿no?, ese segmento de mercado, y te dejan cuestiones marginales a los demás. Entonces, en competencia perfecta no hay competencia. Cuando tendría que ser lo que. ¿Tendría que ser lo contrario o sí están de acuerdo con esa cuestión de la competencia perfecta? Tendría que ser lo contrario. Tendría que ser lo contrario, ¿sí? ¿Quién de acuerdo, quién en desacuerdo? ¿Qué le llama la atención? Yo no estoy de acuerdo porque las empresas ya no tendrían incentivos para crear empresas, porque los beneficios son cero. Entonces, ¿qué sentido tiene crear una empresa Pues que eso no es va a lo que tener yo beneficios? eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Entonces, sí, yo tampoco comparto el modelo de competencia perfecta. ¿Cuál es el objetivo, ¿no?,
¿Cuál es el objetivo entonces en esta cuestión? Y hay críticas importantes, ¿no? De esta cuestión de que las empresas, en el punto, ¿no? Ahí de equilibrio, pues entonces al final los beneficios son cero. ¿De qué forma se puede dar beneficios extraordinarios? Porque, ojo, el mercado siempre tiende hacia dónde, chicos. Hacia el equilibrio. El mercado siempre tiende hacia el equilibrio. Puede haber desviaciones del equilibrio. ¿Por qué se dan esas desviaciones? Y eso está vinculado con esta cuestión de la libertad de entrada y salida. ¿Por qué se dan esas desviaciones? Yo pienso, Por las ganancias extraordinarias. ¿Por qué se dan las ganancias extraordinarias? Yo creo que las empresas buscan justamente obtener ganancias y entonces lo que mencionaba igual mi compañera al principio es que pueden como cambiar su giro. Si en vez de que estén produciendo un producto, cambiarlo cuando ya hay muchas empresas ahí y entonces hacer un nuevo producto, alguna nueva producción, lo que sea, para entonces ya tener beneficios. ¿Ok? ¿Y cómo sabes qué producto tienes que hacer, en dónde hay ganancias? ¿Cómo le haces? Es algo bien Es un fácil. riesgo. Es un riesgo No, que toman los emprendedores. ¿No sería de es crear acuerdo a un nuevo lo que mercado, buscan yo los creo. consumidores? Mis queridos chamacos, ¿no? Es un riesgo. Aquí, en Competencia Perfecta, mis hijos, no hay riesgo. Ojo, no es lo mismo riesgo que incertidumbre. Tienen que ser bien cuidadosos a la hora de utilizar conceptos. Por eso les digo, a lo largo de la carrera nos hemos acostumbrado a nombrarle al perro pollito y no. Entonces, una cosa es riesgo. El riesgo yo lo puedo probabilizar. Yo puedo ser una aseguradora y te puedo decir, José, el riesgo que tienes de morir por enfisema pulmonar si fumas, ¿no? O el riesgo de que te dé diabetes si tú tienes padres diabéticos, o de que una persona tenga cáncer si tiene antecedentes, ¿sí? Entonces, yo puedo probabilizar qué te puede pasar de acuerdo a una serie de condicionantes pasadas, familiares, etc. Eso es el riesgo. Pero la incertidumbre, ¿qué es? El saber si va a funcionar o no va a funcionar. Saber si va a funcionar o no va a funcionar. ¿Alguien más? Está bien, pero ¿qué es la incertidumbre? Ya dije que riesgo, pero ¿qué es incertidumbre? Adversión al riesgo. No, a ver, esa es otra cosa, aversión al riesgo, o sea, eso no es incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? La incertidumbre, creo yo, es no saber qué es lo que va a pasar. No saber qué es lo que va a pasar. ¿Sí? A ver, ¿qué riesgo tenemos nosotros de que nos dé COVID? Pues depende de nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, Ajá, adelante, Andrea. si por ejemplo salimos a la calle sin necesidad de salir, pues tendríamos, digamos, probabilidades. Además de que si sumado a esto no usamos cubrebocas o nos estamos, no sé, tocando constantemente la cara o no nos lavamos las manos o no tenemos las medidas necesarias, pues obviamente crecen las posibilidades. Ok, entonces fíjate, aquí hay una serie de condicionantes. Depende, ¿no? Y como en esta cuestión yo puedo probabilizar el riesgo de que me enferme o no. Si salgo a la calle, con qué frecuencia lo hago, si cuando salgo me estoy tocando la cara, si uso cubrebocas, si uso gafas o una careta, si utilizo el gel antibacterial o el alcohol, etc., si tomo la sana distancia. Entonces yo puedo probabilizar a dónde voy, si estoy yendo a fiestas, si únicamente estoy yendo al médico, al supermercado, etc. Puedo decir, bueno, mi riesgo de contraer esta enfermedad es bajo, o mi riesgo si soy médica es alto, o si estoy yo como policía de tránsito y eso, ¿no? Yo puedo probabilizar, ese es un riesgo. Pero ¿qué es incertidumbre? Relacionado con este tema, podemos decir, no me va a dar, o sí me va a dar. No tener seguridad No de lo que tenemos pasa. seguridad. O sea, a pesar, hay personas que están tomando un montón de cuidados y se enferman.
hay otras que no y no se han enfermado. Eso es incertidumbre, no sabes. La incertidumbre es no saber, no conocer. Entonces, una cosa es riesgo y otra cosa es incertidumbre. ¿Sí queda claro la diferencia? Sí. ¿Sale? Entonces, regresamos a esta cuestión. Para la empresa será clave la incertidumbre, porque ojo, la empresa cuando hace un estudio de mercado para lanzar una nueva línea de producto, y en esta cuestión que estábamos vinculándolo con lo que decían ustedes de ganancias extraordinarias, es un riesgo que tú tomas, ¿no? Una empresa puede arriesgar, ¿no? Capital físico, humano, financiero, en una aventura, en una inversión, y calcula, ¿no? Con base en información pasada, con base en información de qué hay de esa industria, o si es en la industria en la que está, si va a expandir la planta, empieza a tomar una serie de datos pasados, ¿no? Y se configura un escenario futuro. Eso, ¿no? Es una cuestión que hace la empresa, probabiliza su riesgo de que funcione. Pero la empresa sabe, ¿no? La empresa sabe que cuando llegue el momento de aperturar esa nueva planta, de lanzar esa línea de productos, que todo va a funcionar de acuerdo a como lo tenía planeado. Con certeza no, Pues pero certeza, sí lo puede, ¿no? Pero sí lo puede medir con base en las probabilidades que analiza en su proyecto. Ok, fíjate, te voy a contar de la taquería que está aquí cerca de mi casa, y lo puedes extrapolar a Puma, lo puedes extrapolar a Best Buy o a la empresa que tú quieras, ¿sí? Lo puedes extrapolar también a esta, ay, ¿cómo se llama? Esta que es operadora de VIPs. Ay, se me fue la cosa. Ok, bueno, entonces aquí cerca Alsea, gracias, ¿no? Entonces aquí cerca de la casa por donde está yo vivo aquí en Satélite, ¿no? Donde está el parque Naucali, ahí estaban, antes de que estuviera toda esta cuestión de la pandemia. ¿Ustedes imaginaban que ya llevamos un año dentro de casa tomando clases virtuales? ¿Eso lo podríamos probabilizar? No, porque fue una catástrofe que nadie se esperaba. Pues eso es incertidumbre. Así pasa en la sociedad. Eso pasa en la sociedad, ¿sí? ¿Sabíamos que había algo que se llamaba COVID en enero del año pasado? ¿Sabíamos que íbamos a estar, ni en nuestras peores pesadillas pensábamos que todo el mundo tenía que estar guardado por una cuestión, por un enemigo invisible que no, pues quién sabe dónde esté? No lo sabíamos. ¿Por qué? Pues no, o sea, eso es incertidumbre, es no saber. Entonces, les comentaba que cerca aquí, en el Parque Naucali, abrieron una taquería y un negocio súper bonito, ahí muy, muy hipster ¿cómo se llama? De comida orgánica y todas estas cuestiones. Pues planeaban ellos conforme al flujo de gente, conforme ventas o experiencia que tuvieran en el ramo restaurantero, taquerías y este negocio. Ellos esperaban que pues tener o recuperar su inversión bajo ciertos esquemas y todo lo demás. Jamás sabían que se iba a presentar algo que se llamaba COVID. Y no sabían, ¿no?, que iban a tener prácticamente cerrado el local. O sea, estos dos, o sea, la taquería está abierta, el local, el otro, bien bonito, está cerrado. Eso es incertidumbre. No sabes. La incertidumbre no se puede probabilizar porque ¿qué? ¿Cómo sabíamos cómo meter el efecto de la COVID, ¿no?, en esta cuestión? Y les hablo de estos negocios, pero les hablo también de Alsea, que empezó a vender, ¿cómo se llama? Varias de estas cuestiones de VIPs que iba a abrir, ya no las abrió. ¿Por qué? Pues ya lo tenía, o sea, Alsea, ¿no?, con todo hay un departamento para estar haciendo este análisis y todo lo demás, pues tuvo que cerrar eso o tuvo que cancelar esos planes de expansión. ¿Cuántas empresas no han quebrado
en esta contingencia o se han acercado a los gobiernos para estar buscando algún plan de reactivación o algún plan de contingencia? Porque no lo tenían contemplado. Entonces no es lo mismo riesgo que incertidumbre. Riesgo lo puedes tú ver conforme a datos pasados, pero un proyecto de inversión nunca se lleva en el pasado, se lleva ¿en qué? En el futuro. Y en el futuro hay riesgos que tú puedes probabilizar, pero hay cosas que tú no conoces. Y le pueden dar al traste, ¿a qué? A todo un proyecto detrás. Eso está sumamente vinculado con ¿qué, chicos? Con la cuestión de la información. ¿Sí? ¿O no? Sí. Información. Ok, regreso a esta cuestión que ya empezábamos, que en competencia perfecta, caray, no hay competencia. Y ahora me dicen, entonces, fíjense, en competencia perfecta no hay competencia. ¿Sí? Nos dicen también esta cuestión. A ver, bueno, ahorita regreso. No hay competencia. Segunda cuestión, información. Vinculado con lo que estábamos platicando, incertidumbre y riesgo. Hay una incertidumbre brutal. ¿Sí? Entonces, para la empresa es sumamente relevante el papel de la incertidumbre. Porque la empresa, chicos, ¿no? Siempre es este cantaleta, ¿no? O este eslogan de que la empresa en competencia perfecta, su objetivo y fin último es la maximización de beneficios. Simplemente, cuestión puramente lógica. Todos podemos maximizar, o uno maximiza y los demás no podemos maximizar. Yo creo que todos pueden maximizar sus funciones de producción independientemente de, ¿A poco? pues, no sé, yo creo. Bueno, aquí sí yo soy bien gritona y criticona. Nadie me lo tome personal que ya la agarró con José o con Franco. No, aquí vamos a discutir. Todos podemos maximizar nuestra función aquí en esta cuestión, ¿no? Todas las empresas maximizan bajo la lógica de que todas queremos ganar y ese ganar o esa competencia implica la maximización. Ahora sí, mi querido Franco, adelante. Yo creo que hay unas, obviamente las más grandes pueden hacerlo de mejor manera y dejan, como hace rato mencionaba, lo marginal a las empresas pequeñas y dado lo que ellas pueden hacer es que hacen lo óptimo por maximizar. Quizá no llegan a lo mejor que quisieran, pero lo intentan. Bueno, las empresas lo intentan, entonces dices, bueno, no alcanzas el óptimo, alcanzas un subóptimo. Regreso al caso de José que está ahí compitiendo por el amor de su vecina con otros 5, ¿no? Maximizar significaría que ¿qué? Que todos se quedan con el amor de la muchacha. Pero si todos se quedan con el amor de la muchacha, pues ya te toca un quinto del amor de la muchacha, ¿no? O sea, no estás maximizando, te estás quedando por abajo, o sea, muy por debajo de lo que era tu objetivo de maximización. Entonces, si uno maximiza a mis hijos, los demás no pueden, ¿qué? Maximizar. Pues no puedes maximizar, ¿sí? Cuestión importante. Segundo, esta cuestión de la información perfecta. ¿Qué implica la información perfecta? ¿Qué? Y aquí me falta otra belleza, que es la racionalidad perfecta. Ok, información perfecta. Que todos tengan la información de los demás productores y además, por ejemplo, de los consumidores, que sepan sus preferencias y en base a eso pues ya decidan. Y pues todos conocen todo, o sea, tanto los precios como pues como le comentaba el nivel de producción y lo que se va a producir. Fíjense, entonces yo conozco como empresa todos los precios relevantes que están directamente vinculados con mi proceso productivo y otras cuestiones para el funcionamiento de la empresa. Conozco, ¿no?, cómo se comportan los consumidores. Conozco todas las técnicas disponibles. Y no solamente conozco todo eso, sino conozco prácticamente cómo piensan, cómo operan mis competidores. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Existe incertidumbre? No. En esa situación no.
Pues esa es la petición que nos dicen que tenemos que ir. En incertidumbre, o sea, con información perfecta no hay incertidumbre. Se conoce todo, se domina todo. Sabes cómo, o sea, tú conoces todo y sabes cómo va a pensar el de enfrente. ¿Qué incertidumbre puede haber? Pues en No hay teoría ninguna. ninguna, pero por ejemplo, aquí no sé si podría entrar lo que está pasando actualmente. O sea, si bien sí tienes información perfecta sobre los agentes y sobre lo que está pasando, digamos en la economía no tienes información de otras cosas externas. Ahí no te entendí, Andrea. A ver, otra Ajá, o vez. sea, se supone que en competencia perfecta hay información perfecta y pues obviamente todos conocen todo y de todo. Pero, por ejemplo, no sé si se podría aplicar que hay incertidumbre en cuestión de que, por ejemplo, ahorita, dada la situación actual, hay una pandemia y no sabíamos qué iba a pasar, entonces esto es algo externo al mercado de competencia perfecta. Es No sé algo si podría externo. presentar solo así la incertidumbre, pero como tal, en lo que sería un mercado perfectamente competitivo, pues como tal no habría. Fíjate, con esta, o sea, entiendo tu lógica, que dices que la incertidumbre vendría de algo totalmente ajeno al propio modelo. La cuestión es, realmente, ok, eh, internamente, ¿no? Bajo la lógica del sistema económico, bajo esta lógica de competencia perfecta, ¿puedes tener información perfecta? Piénsalo en esta cuestión. Tú como consumidora también quieres maximizar tu utilidad. Y entonces vas al supermercado y llegas a cualquier supermercado y entras al pasillo de los lácteos. ¿Sale? ¿Qué leche consumes, Andrea? Pues no, leche, pero normalmente si llego a consumir es Santa Clara. Leche Santa Clara. Ok. Entonces, ¿por qué leche Santa Clara? Pues creo que me gusta como el sabor y en general las otras pues como que no me agradan tanto, bueno, las otras que he probado. Ok. Por la calidad es mejor que las otras que hay. Según nosotros, según Sí, nosotros. Ok. bueno, Y supongo pues en que es la ocasiones está percepción, bien. Ok. ajá, de cada persona. Ok. Entonces, a ver. Voy a trabajar con lo que me dijo Andrea. Ella es una simple consumidora. Ella dijo Santa Clara, ¿sí o no? Pero alguien más dijo, pues Nutrileche, a mí me gusta el Nutrileche. Ok, vamos a trabajar con Santa Clara. Entonces dice Andrea, a mí me gusta Santa Clara porque por el sabor, ¿no? Se diferencia, tengo la percepción de que sabe, tiene un sabor más agradable que el de las otras que he tomado. ¿Cuáles has tomado, Andrea, aparte de Santa Clara? Alpura, ¿Alpura? liconza y leches vegetales. Ok, Alpura, liconza y leches vegetales, que ahí entramos a otro tema. Alpura, liconza y leche vegetal. Ok, alpura y liconza. ¿Son las únicas leches en el mercado, Andrea? No hay más, hay muchas más. Hay muchas más. Nutrileche, ¿cuál otra? Lala, Lala. Al día, al día, hay ¿cuál otra? unas, Alpura. ¿Cuál? Alpura. Bueno, Alpura ya dijo. ¿Cuál otra? hay unas que no sé bien la marca, pero que venden, por ejemplo, en las tiendas 3B o en el Neto, no sé qué marca sean, pero también hay. Y también no sé si entren, por ejemplo, las que son en presentación en polvo. En polvo, y entonces tenemos ahí a otra Bobé, creo que también es así, y no sé qué, o sea, fíjense, y aún dentro de Santa Clara, Andrea, ¿qué tomas? Leche entera, leche descremada, semidescremada, Entera, light, entera y de las que son de sabor. entera y de sabor. Ok, entonces Andrea cuando llega al supermercado, ella va directamente, entonces toma una leche Santa Clara entera o de sabor y se va. Porque dice, ¿no? Que le gusta más el sabor respecto a las que ha tomado. Pero realmente no, o sea, no conocemos todas, o sea, y ahorita no les digo vayan al supermercado, cuando vaya ven todas las leches, porque es entrar y salir y vámonos, ¿no? Entonces, no sabes realmente todas las marcas de leche, ¿no? No hemos probado todas las marcas de leche para decir, es que Santa Clara es la mera ley porque es la que sabe más rica,
de todas? Pues porque no hemos tomado todas. Es más, ni de la misma marca hemos tomado todas las variedades. Entonces, y no conocemos, fíjate, entonces tú tomas Santa Clara porque un día la probaste, te gustó, probaste otras dos y ya entonces dices, esa es, ¿no? Mi favorita. Un consumidor racional tendría que conocer todas las marcas, todas las presentaciones. Estamos únicamente con el sabor. Pero en esta cuestión, ¿no? En esta cuestión de competencia e información perfecta, en un mercado perfectamente competitivo, lo que te da la información es el precio. Entonces, un consumidor racional con información perfecta, y la información perfecta significaría que conocer todas las leches, haber probado todas las leches, conocer el precio de todas las leches, conocer la presentación de todas las leches, no solamente en el supermercado en el que vas, sino en todos los supermercados, ¿no? Pero en el supermercado en el que estás, y elegir qué, aquel que maximice tu función de utilidad en términos de gusto, pero de precio. ¿Sabes si Santa Clara es más barato o más cara que todas las demás? ¿Y qué tal si Nutrileche, pues es la onda y sabe mejor que Santa Clara y es más barata? ¿Por qué no tomas esa leche, Andrea? Pues, no sé, tal vez porque, bueno, no sé, yo pienso que porque te acostumbras como a un sabor tal vez en específico y a lo mejor ya aunque, pues igual y si está un poco más cara, pues te gusta más. Entonces ya no estamos siendo racionales, ni tenemos esa información. ¿Qué implicaría, Andrea, no? Y ahí así como estuvo la maestra así molestándote con lo de la leche, ¿no? Y que tú vas a demostrar que sí rules la información perfecta. ¿Qué tendrías que hacer para conocer eh, todo eso que te estoy preguntando en este momento? Pues tendría primero que investigar tal vez todas las empresas, digamos que aquí en México por lo menos, o que yo tengo al alcance, Pero se imagínate que vas produce. al supermercado y estás en el en el pasillo de las leches. Le voy a demostrar a la maestra que sí funciona esta cuestión de la informática, que sí se puede, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Pues checar las presentaciones de todos los precios y compararlos para decidir cuál sería como digamos, la mejor elección entre todas las posibles. ¿Cuál podría ser? Entonces, ¿eso qué te ocasionaría, Andrea? Pues tal vez conflicto porque no sabría tal vez bien cómo decidir. ¿Cómo decidir? Entonces, fíjate, no solamente Al eso, tendrías contrario. que gastar dinero en comprar qué, pues todas Todas las las, leches, o sea, ya no digamos de las presentaciones, todas las leches para ver el sabor y después estar comparando los precios y decidir, ¿no? Entonces tendría yo problema para decidir, ¿sale? Entonces, primero esta cuestión de que, o sea, estoy hablando de Andrea. Ahora imagínense en este mundo global, en este mundo tan dinámico, decir esta cuestión de la información perfecta, que yo, mi empresa, conozco todos los precios relevantes de todos los insumos que yo necesito para producir, y que no solamente conozco eso, que conozco todas las técnicas disponibles para producir y que conozco cómo piensan todos mis competidores. Eso es información perfecta. Y no solamente que lo conozco, y aquí viene la belleza de la racionalidad perfecta, que tengo la capacidad cognitiva para qué, para procesar toda esa información y tomar la mejor decisión. Y hay algo que aquí ya no puse, que es información perfecta, ¿no? Todo ese cúmulo de información no tiene costo. Ya lo vimos, ¿no? Profesora, Dime, César. bueno, yo retomando un poco de lo que decía mi compañera Andrea, de por qué existe incertidumbre en información perfecta, yo también coincido con ella que hay ciertos factores, aún teniendo esa información perfecta, que no garantizan qué es lo que vaya a pasar. Sigue existiendo esa incertidumbre, un incendio en la planta de producción, un terremoto, X, Y cosa. Eso es, creo, a lo que se refería mi compañera Andrea. Y Ajá. entonces, volviendo al tema de la información perfecta, pues entonces no creo que sea entonces una teoría vigente a la realidad, a como lo es la realidad. Ok, entonces, Porque entonces,
no creo que haya una empresa que realmente conozca todo de lo que estamos hablando, todos sus competidores, todos sus precios, todos sus posibles mercados, todo. Entonces, como lo que hablábamos al principio de la clase, entonces a lo mejor es una teoría que no está tan apegada a la realidad. Ok, entonces, bueno, aquí ustedes retoman esta cuestión de que las condiciones que pueden meter inestabilidad aquí, este modelo de competencia perfecta, tendrían que venir de la cuestión externa, ¿no? Pero en el funcionamiento diario del modelo, pues no hay incertidumbre porque está esta información perfecta. Eso es lo relevante, ¿no? Entonces, fíjense en qué contexto está funcionando o se desenvuelve aquello que llamamos empresa. ¿Sí? En una cuestión, y esto es el ideal al que nos dicen que todo que todo tiene que apuntar a mercados perfectamente competitivos, donde no hay competencia, donde no hay incertidumbre, ¿no? Donde yo conozco, donde la técnica disponible, la tecnología disponible es la misma para todas, ¿no? Para todas las empresas. Los conocimientos son los mismos para todas las empresas. Entonces, ¿cuál es el papel de la empresa? ¿Cuál es el papel del empresario? Porque el empresario, ¿no? No sé si ya empezaron a tener sus clases en cuestión de innovación. Sí, ya. Ya, ok. Entonces, el empresario, cuando estamos hablando del empresario que les dije, pues díganme qué les dicen estos capítulos de Varian acerca del empresario, ¿no? Pues no me dicen tampoco nada. Lo único que me están diciendo es que la empresa es una función de producción. Decía Lei Hongfu, ¿no? Dice, para la teoría neoclásica, la empresa es una sopa. Tú tienes, ¿no? Dos ingredientes que es capital y trabajo. Tienes tu función de producción, cómo calientas esos dos ingredientes y qué te va a dar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se organiza? Nada. Es una simple función de producción. Es como es una licuadora, si lo quieren ver ahí, ¿no? Entonces, si yo quiero hacerme un licuado de fresa, un smoothie de fresa que se escucha más bonito, ¿no? Entonces, si yo me quiero hacer un smoothie de fresa, le tengo que poner leche, ¿no? Y fresa. No me gusta el azúcar, leche y fresa. Dependiendo, ¿no? De si está más cara la leche o está más cara la fresa, le pongo más, menos para un vaso. Pero es lo mismo, es lo único que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, la teoría neoclásica no se plantea ninguna explicación de la empresa, es una simple función de producción que responde a cambios en los precios relativos en el mercado. ¿Sí? Es un autómata la empresa. ¿En qué sentido? De que yo reacciono. Si estamos hablando de competencia, la empresa tiene que proponer, ¿no? En esta cosa, pues únicamente es así, pues si me pegan, ¿no? Pues como que me pego, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y con esta cuestión que decíamos que si de repente, en un momento, y está sumamente vinculado con esta cuestión de la información perfecta, si de repente si la tasa de ganancia en el sector que yo estoy es del 10%, y de repente está Navidad, ¿no? Y entonces pues se ponen de moda estos vasos, entonces en estos vasos, en este sector, la tasa de ganancia es del 20%, y como hay información perfecta y yo lo sé, y veo que en el mercado los precios de estos vasos son más altos, pues me salgo de mi mercado y entro ahora a producir vasos, pero como yo también lo sé, pues todos ustedes también lo saben. Y entonces migran de aquellas industrias en las que ustedes estaban desenvolviéndose normalmente y migran a la industria productora de vasos de Navidad, y a medida que vamos llegando todos, pues esos beneficios extraordinarios se van anulando y llegamos al mismo nivel, ¿no? En el que yo estaba en mi mercado. Se anulan todas estas cuestiones, entonces llegamos que en competencia perfecta, y dada esta información perfecta a la que todos tenemos acceso, y dado que dominamos todas las técnicas disponibles y no nos cuesta, entonces
¿Qué hacemos? Pues las ganancias se anulan y todos quedamos como al primer momento. ¿Sale? Entonces, eso es importante. Y la empresa, fíjense, la empresa no está proponiendo. Simplemente esto se puso de moda porque hubo una demanda mayor de los consumidores, ¿no? Y entonces esa demanda hizo que los precios aumentaran, y esos precios que aumentaran, pues aumentan la tasa de beneficio del empresario, ¿no? O del productor, vamos a decir, del productor, y todos migramos entonces a la producción de vasos de Navidad. Pero la empresa no está proponiendo. Hubo un cambio en la demanda, hubo un cambio en los gustos y preferencias, hubo un desplazamiento de la curva de demanda que hizo que salieran productores de otras ramas, de otras industrias, y se fueran ahora a la producción de vasos de Navidad. La empresa es un autómata que responde a ¿qué? A los cambios, ¿no? En los precios, a lo que le dicta el mercado. La empresa no propone nada. Entonces, si la empresa hace una simple función de producción, ¿sí?, que va adecuando capital y trabajo en función de lo que el mercado demanda, ¿para qué será necesario una teoría de la empresa? Para nada. Y esto es grave, porque es lo que les enseñan en la escuela, la teoría microeconómica, ¿no? Y nos enganchamos con la belleza de todos los modelos. No está mal, apréndanlo. Y aquí van a hacer econometría y econometría espacial y toda la... Está perfecto. Simplemente sean críticos con todos estos lavados de cerebro que nos hacen a lo largo de toda la carrera. Si ustedes están enamorados de la neoclásica, perfecto. Yo no tengo ningún inconveniente, pero sepan defenderla. Y si no, también aprendan a ser críticos. Entonces, en toda esta cuestión de un comportamiento maximizador, en la que todas las empresas pueden maximizar, si una maximiza, las demás no maximizan. Pero en esta cuestión, si tú le dices, o sea, si nos dicen que las empresas, su fin último, ¿no? Y que aquí también viene todo un debate, el fin último de la empresa es la maximización de beneficios, se acepta como tal, pero no nos ponemos a revisar cómo se logra esa maximización. Nada más me dicen que la empresa maximiza. El cómo lo logre, quién sabe, porque no nos asomamos a ver qué pasa en la empresa. No todas las empresas son iguales. No todas las empresas tienen acceso al mismo tipo de tecnología. No todas las empresas utilizan la misma forma de gestionar sus recursos productivos, la misma forma de gestionar sus productos, sus servicios de trabajo, ¿sí? Entonces, la empresa es una cuestión ahí que su fin es maximizar beneficios y que solamente responde, y por eso que es la empresa autómata, a las dinámicas de precios que está dictando el mercado. Eso es lo único que está haciendo la empresa, ¿no? Entonces, me dicen, la empresa es una caja negra. Y ahora, cuando nosotros vemos la belleza de la curva de oferta, pues ¿cuál curva de oferta? ¿No? Porque la curva de oferta únicamente existe o tiene sentido para una tecnología dada a la que todos tienen acceso, ¿no? Y es la misma, y en la realidad eso no sucede. Y me hablan de la empresa representativa. Por eso son mis supuestos. Si yo quito esos supuestos, esto no funciona en la realidad. La empresa representativa significa que todas son iguales, y eso no es cierto. Entonces, es de ponernos a pensar que si estamos en mercados imperfectos, lo ideal para que todos nos beneficiemos es llegar a un mercado competitivo, ¿no? Perfectamente competitivo. Es lo absurdo del absurdo. ¿Sale? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Cuál es realmente un mercado competitivo? Pues, ¿cuál es perfectamente? Pues, ¿qué tendría? Partimos, fíjense, hace 2 trimestres di un curso de organización industrial heterodoxo en el programa de maestría en ciencias, en doctorado en ciencias económicas, ahí en la UAM. Creo que fue el último curso presencial ahí que di en la maestría, ¿no? Y criticábamos toda esta cuestión desde el punto de vista de la organización industrial. Un mercado perfectamente competitivo, o sea, Adam Smith, ¿no? Y de ahí queriendo, ¿no? Ahí como que hacer más adecuado a la realidad toda esta cuestión de la competencia y competencia perfecta,
Adam Smith partía de este concepto de competencia. Y este concepto de competencia es de rivalidad, de lucha, de destruir. Eso es competencia. ¿No? Entonces, competencia perfecta, te pegan, pues no haces nada. ¿En dónde? O sea, simplemente es lógica pura. ¿Sí? Bajo una serie de supuestos, pues sí. Entonces, regreso y ya con esto finalizo a lo que partíamos al inicio de la clase. Una teoría tiene que poder explicarte la realidad. Una teoría tiene que tener una cuestión lógica. Los supuestos, o sea, esta cuestión no funciona sin esos supuestos. ¿Sí? Pero estos supuestos se cumplen en la realidad. Y entonces eso es importante que lo veamos, ¿no? En cuanto al funcionamiento de la empresa. Aquí todavía me faltó tocar algo acerca de la empresa punto. Ya estábamos platicando de esta empresa autómata, ¿no? De la empresa punto. Pero sí me interesa, ustedes sean críticos con todo lo que ustedes leen. Más allá de lo que yo les diga, sean críticos. O alguien puede decir, pues es que yo no estoy de acuerdo, perfecto, yo me quedo en esto. Defiéndalo de una forma lógica y crítica. ¿Sale? Pero es simplemente, y de aquí no pasé de mi primera diapositiva con los supuestos básicos. Entonces, eso es el escenario en el que se mueve la empresa, ¿no? La empresa tan importante en una economía de mercado. No es nada. Pues ¿para qué? ¿Qué hace la empresa? Nada. ¿Cuál es la función del empresario? Pues ponerle más azúcar, menos leche, fresa, no más. No hace nada. Y el empresario genera el desequilibrio. ¿Sí? Pero aquí todo tiende al equilibrio. Todo se conoce, no hay incertidumbre. Entonces es un estado, es el limbo, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿dudas, mis estimados? Por el momento no. Por el Yo no. momento no. Ok. No, profesora. Ninguna. Ok, entonces, bueno, aquí su compañero me preguntó de estas tecnologías monótonas con mensas regulares. Lo explico así en la siguiente clase un poquito, pero me interesaba toda esta cuestión. Entonces, a ver, detengo aquí la grabación y les comento varias cosas.